¿Cómo están todos? Muy buenas noches, queridos amigos que nos acompañan por este medio electrónico en este ciclo de webinars de la Sociedad Mexicana para la Investigación y Medicina del Sueño. Bienvenidos todos. Quiero dar la cordial bienvenida a nuestros compañeros y panelistas de este ciclo, en el que hoy trataremos un tema fundamental que es el insomnio, su tratamiento integral con diferentes expertos que nos acompañan esta noche. Saludamos a todos los que nos están viendo en México y también en algunas partes de Sudamérica, Colombia, Venezuela. Muchas gracias por su participación en Canadá. Muchas gracias que nos acompañan. Y pues sin más, para abordar este tema tan interesante, quiero dar la bienvenida a la doctora Yoali Arana Lechuga, quien es la vocera de la Sociedad Mexicana para la Investigación y Medicina del Sueño y es una investigadora reconocida con investigación relacionada con insomnio, alteraciones del ciclo circadiano en niños y adultos, microbiota. Bienvenida, doctora Yoali. Buenas noches. Muchísimas gracias, buenas noches. Muy contenta de estar con todos ustedes. Y también quiero dar la bienvenida al doctor Fabio García. El doctor Fabio García es un reconocido investigador básico con especial atención en trastornos de sueño, en investigación en modelos animales, con reconocido bagaje de reportes internacionales. Y pues estamos muy contentos de que nos acompañes, Fabio. Buenas noches. Buenas noches y un gusto estar aquí con ustedes esta tarde. Muy bien, pues quisiéramos empezar y para dar inicio a esta sesión le quisiera preguntar a la doctora Yoali Arana, ¿cómo podemos definir al insomnio? ¿Qué implicaciones tiene tener insomnio en nuestra vida cotidiana? Claro que sí, pues bueno, el insomnio de entrada es esta dificultad para iniciar el sueño, es decir, que nos tardemos más de 20 minutos en quedarnos dormidos, o también se puede presentar a lo largo de la noche si nos despertamos con mucha frecuencia, aun cuando estos despertares no sean tan largos, si afecta la calidad de sueño, también podemos hablar de insomnio. Y finalmente el insomnio tardío, que es el que se presenta en la última mitad de la noche, pacientes que se despiertan 3, 4 de la mañana y por más que intentan dormir, ya no logran volver a dormir. Entonces, bueno, esta es la definición de insomnio, esta incapacidad para iniciar o mantener el sueño, que además tiene que repercutir en nuestras actividades diarias, ¿no? Que eso contestaría un poquito la segunda pregunta, la segunda parte de la pregunta, porque hay personas que duermen muy pocas horas y aún así se sienten suficientemente descansados de día. Y esta definición pues excluye a todas estas personas que a lo mejor duermen 5 horas, 6 horas, pero se sienten perfectamente funcionales. En los pacientes con insomnio hay un deterioro diurno. Se van a sentir irritables, agotados, aunque no necesariamente se queden dormidos en el día. Van a tener problemas de atención, de memoria, de resolver problemas, van a tener problemas de empatía, en fin, van a tener todas las señales claras de que la calidad de su sueño o el tiempo de su sueño ha sido insuficiente. Muy bien. ¿Cómo podemos identificar que alguien tiene insomnio? ¿De qué manera podemos evaluar con pruebas diagnósticas, con historia clínica? ¿Qué es lo que debemos integrar cuando encontramos a alguien que tiene una queja de no poder conciliar el sueño? Claro, pues mira, el diagnóstico de insomnio en realidad es clínico, es decir, generalmente no requerimos hacer algún estudio de laboratorio o algún estudio de gabinete, porque al final pues nos orientamos, nos enfocamos en la queja del paciente, en lo que él nos está describiendo de cómo es su sueño. Generalmente cuando llegan a consulta por insomnio, pues son pacientes que ya llevan mucho tiempo durmiendo mal, porque esto también es relevante. Si a lo mejor estamos durmiendo mal muy ocasionalmente, ¿no? A lo mejor menos de una vez a la semana o muy poco tiempo, aunque sea frecuente, pero llevemos menos de 2 semanas de dormir mal, pues podríamos esperar a que este problema desaparezca espontáneamente. No necesariamente tenemos que acudir a una consulta.
Sin embargo, cuando ya rebasa este tiempo, y la realidad es que la mayoría de nuestros pacientes cuando llegan con nosotros es porque ya llevan muchos meses e inclusive años durmiendo mal, pues es cuando ya tenemos que hacer una evaluación. Y lo que hacemos en esta evaluación clínica es exploramos mucho los hábitos de sueño de nuestro paciente, ¿no? Particularmente yo me enfoco mucho en sus horarios, ¿no? A qué hora se acuesta, a qué hora se levanta, qué hace cuando no puede dormir, qué hace antes de irse a la cama, por qué inició el insomnio o si el inicio del insomnio se asocia con algún evento importante de su vida, qué hizo a partir del insomnio. En fin, hago una historia clínica muy detallada de sus hábitos y de sus respuestas ante este problema. También es importante evaluar pues los intentos de tratamiento, como les digo, generalmente cuando llegan con nosotros pues ya han pasado por varios intentos de controlar el insomnio y pues ya tienen muchos intentos tanto farmacológicos como conductuales. Entonces evaluamos qué han estado utilizando para tratar de dormir bien y por supuesto pues hacemos una historia clínica para descartar que el insomnio se pueda deber a un problema orgánico. Que ese yo creo que es un gran primer punto, definir si el problema es el problema primario, ¿no? Es decir, pues no duermo bien y eso es lo que hay que trabajar, o el insomnio es un síntoma de algún otro trastorno médico o psiquiátrico, ¿no? Y entonces, una vez que tengamos claridad de esto, pues ya podemos empezar a avanzar con el tratamiento. Muy bien, pues tenemos aquí algunas preguntas. Si les parece bien, vamos a contestarlas ya cercanos al final de la mesa redonda. Y me gustaría tomar opinión del doctor Fabio García. Fabio, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo podríamos entender los principios básicos que influyen para que se pueda desarrollar el insomnio? Quizás en tu vasta experiencia conozcas modelos animales que puedan aclararnos y sobre todo darnos ejemplo de cómo participa el mecanismo del insomnio en la generación de este problema que aqueja a la sociedad. ¿Qué nos podrías comentar, Fabio? Sí, claro, con gusto. Bueno, actualmente no existe un modelo animal que sea un modelo de insomnio. Esa es una realidad, porque como ya decía la doctora Joali, el insomnio es una cuestión de la falta de, digamos, voy a llamarlo, de la naturalidad de que inicie el sueño de manera espontánea, como uno esperaría en condiciones normales. Y no inicia porque potencialmente pudiera existir una alteración en el sistema neuroquímico que origina el sueño, ¿no? Y en animales es difícil hacer esto porque lo que hacemos en el laboratorio para no generar modelos de insomnio, sino modelos de restricción de sueño o de privación total de sueño, es Claro. obligar al animal a permanecer despierto. Lo puedo hacer en un número determinado de horas, de días o semanas. Hay experimentos donde se han privado ratas por varias semanas, ¿no? 3, 4 semanas, en diferentes condiciones experimentales, pero yo estoy obligando a la rata o al ratón, que son los modelos más idóneos, a permanecer despiertos. Entonces, eso está muy lejos de ser un modelo de insomnio espontáneo, porque finalmente estoy obligando al animal a mantenerse alerta por muchas horas, ¿no? Y un componente implícito que tiene la privación total de sueño, la restricción de sueño en los modelos animales, es el componente del estrés, el estrés fisiológico que produce la manipulación de mantener despierto al roedor por varias horas, porque obviamente si hiciera esto yo en humanos, porque también se hace, se priva, por ejemplo, a humanos en clínicas o laboratorios de sueño, se les restringe de sueño y eso genera un estado de alteración en la conducta, irritabilidad, cambios de humor, pero porque hay un potencial componente de estrés que está detonando estas alteraciones de la conducta. Y en los roedores pasa lo mismo. Estoy forzando al sistema a mantenerse despierto y eso genera una condición fisiológica de estrés. De hecho, es una de las, voy a llamarlo, de las críticas que tienen los modelos de privación o restricción de sueño, que tienen en animales, que tienen implícito un componente de estrés muy importante y que después cuando uno quiere evaluar el resultado de la falta de sueño inducido por la privación forzada, pues uno no sabe si es resultado de la falta de sueño per se o es resultado del componente del estrés que está implícito en la misma manipulación. Entonces, no hay modelos de roedores de insomnio, ¿no? Es una cuestión que tendría que explorarse y tal vez un poquito más adelante podemos discutir
de los potenciales mecanismos cerebrales donde potencialmente podríamos generar algún tipo de roedor que manifiesta un insomnio espontáneo como ocurre en los humanos. Perfecto. Y sin embargo, Fabio, hay estudios que pueden llegar a comparar, por ejemplo, esto que mencionas muy importante del estrés como un componente de generar, que genera, entre otras cosas, esta privación que en modelos animales tú realizas en laboratorio, comparado, por ejemplo, con respuestas inmunológicas que pueden generar alteraciones importantes que puedan condicionar después, ya traslaparlo en seres humanos, problemas importantes de integración de sueño. ¿Qué nos puedes comentar? Sí, claro, porque la restricción del sueño o la privación del sueño, que es la estrategia más drástica, digamos, o violenta, podría usar esa palabra, porque el animal se restringe muchas horas de sueño, a veces en condiciones pues poco favorables, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, cuando se priva específicamente de sueño MOR o de sueño REM a una rata, se coloca en un sistema de plataformas múltiples rodeadas de agua, donde el animal está confinado en un espacio físico restringido, puede rotar dentro de la caja en las plataformas, pero la condición donde está el animal durmiendo pues no es la idónea, entonces hay un componente ahí del espacio que está generando una respuesta potencialmente de estrés. Y además el estrés como fenómeno biológico ante la falta de sueño forzado, y eso quiero que quede claro, ¿no? Que es forzado en los modelos animales, puede producir estas respuestas proinflamatorias, porque también se ha mostrado que la restricción del sueño favorece respuestas proinflamatorias como un mecanismo para contrarrestar los efectos deleterios del estrés y de la falta de sueño por sí mismo, pero también puede generar respuestas antiinflamatorias. Claro. Entonces, parece que hay una cascada ahí, por eso cuando en los humanos hay un insomnio crónico o una restricción crónica de sueño por diferentes factores, pues hay una alta susceptibilidad a las infecciones, ¿no? Porque el sistema inmune está abatido en buena parte porque durante el sueño normal, pues hay un fortalecimiento del sistema inmunológico que ante la falta del mismo, este sistema tiene un deterioro. Entonces, en ese sentido, la restricción, la falta de sueño o el insomnio en los humanos sí tiene repercusiones que van más allá de la misma falta de sueño en la Claro. fisiología. Claro. ¿Cómo podemos ligar, Yoali, esta información tan interesante que nos comenta Fabio en cuanto a las consecuencias agudas y crónicas del insomnio en los seres humanos? ¿Qué nos puedes comentar? Claro, bueno, pues las consecuencias agudas, ¿no? Del día a día, de cuando no estoy durmiendo bien, por la razón que sea, porque estamos hablando de un contexto de insomnio, pero como bien dice Fabio, pues también podríamos comparar algunos de estos consecuencias con la restricción de sueño, ¿no? Si me quedo yo voluntariamente despierta por muchas horas, porque a lo mejor tengo trabajo, etcétera, voy a tener de manera aguda síntomas muy parecidos. Entonces, básicamente, se afecta mucho mi estado de ánimo. Y esto es algo que tenemos que tomar mucho en cuenta porque, pues, de repente nuestra capacidad para controlar impulsos se va a ver afectada, ¿no? Voy a estar más irritable, me voy a enojar con facilidad y puedo inclusive responder más violentamente por esta incapacidad de control de impulsos, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor ustedes dicen, bueno, somos adultos y en un cerebro muy bien desarrollado, pues no nos afecta tanto, pero imagínense un cerebro de un niño o un cerebro de un adolescente que de por sí, por su edad y por su neurodesarrollo, pues todavía no tiene estas estructuras completamente desarrolladas y aún así los estamos restringiendo o privando de sueño. Entonces, es un punto que creo que da para mucho esta parte de la emoción, ¿no? La irritabilidad. Por supuesto, también nos podemos llegar a afectar nuestro estado de ánimo. Hay muchos estudios que han demostrado que si dormimos poco o tenemos insomnio, tenemos más riesgo a desarrollar, por ejemplo, depresión o algún trastorno de ansiedad. Entonces, afecta nuestro estado de ánimo y esto puede ser en cuestión de días. Posteriormente, va a afectar nuestras funciones ejecutivas. Vamos a tener problemas principalmente en lenguaje. Digamos que la función que primero se afecta es el lenguaje. Entonces ya saben, no durmieron bien y al otro día están como de, ay, se me fue la palabra, se me olvidó cómo se llama, ¿no? Tenemos mucha dificultad para tener este lenguaje al 100%,
Pero bueno, estos son los síntomas, como bien mencionas, cuando no hemos dormido bien por muy poco tiempo, de manera aguda. Sin embargo, estudios más prolongados demuestran que los pacientes que sufren de insomnio tienen, por ejemplo, más enfermedades, ¿no? Como bien nos decía Fabio, pues se afecta el sistema inmunológico, entonces son más vulnerables a desarrollar enfermedades, pero además su esperanza de vida disminuye, ¿no? Así de claro. Si dormimos poco, tenemos menos esperanza de vida. Y por supuesto, estos estudios también muestran que la calidad de nuestra vida disminuye. Entonces, a mediano y a largo plazo tenemos más riesgo a desarrollar problemas gastrointestinales, desde un problema de reflujo, una gastritis, intestino permeable, ¿no? Desde este tipo de cosas, pero también vamos a tener muchos más problemas en nuestra salud en general. Por ejemplo, hablando puntualmente de la salud mental, pacientes que sufren depresión y que además tienen insomnio van a tener un mayor número de recaídas a lo largo de su vida, van a responder menos al tratamiento farmacológico y psicoterapéutico para la depresión. También hay estudios que han mostrado que aumenta el riesgo y la ideación suicida. Entonces, imagínense eso, haciendo dormir a un paciente podemos impactar positivamente en su salud mental, aún en un grupo de pacientes que ya tienen un problema psiquiátrico per se. Entonces, la salud cardiovascular, te podría decir, en fin, podemos hablar por horas del impacto negativo a largo plazo de dormir poco o de dormir mal. Realmente, pues, tenemos que corregir un problema de sueño de la forma más aguda que podamos, de la manera más inmediata que podamos para evitar alargar estos efectos nocivos sobre nuestra salud. Muy bien, muchas gracias. Pues como ven, amigos, es algo muy complejo la integración de los problemas asociados al insomnio. Y para ello creo que nos gustaría un poco, Fabio, si nos puedes platicar a grandes rasgos, cuáles serían los mecanismos biológicos que están involucrados en la integración, primero correcta del sueño y después alguna teoría que se asocie para la alteración que hoy llamamos insomnio. ¿Qué nos puedes comentar, Fabio? Con gusto. El sueño es regulado básicamente por un área en el cerebro que se localiza en el hipotálamo, ¿sí? El hipotálamo, digamos, es un centro regulador, una serie de neuronas especializadas, porque en el hipotálamo se regula, se induce y se mantiene el sueño a través de la activación de unas neuronas de naturaleza GABAérgica. Estas neuronas que producen GABA se localizan básicamente en un pequeño núcleo en el hipotálamo, que es el área o el núcleo ventrolateral preóptico, que tiene una densidad importante de neuronas que sintetizan GABA. Y estas neuronas van a mandar sus proyecciones a otros núcleos del hipotálamo, como el núcleo tuberomamilar hipotalámico, el TMN, que produce histamina. Y la histamina es importante en el mantenimiento de la alerta o de la vigilia. Pero también estas neuronas GABAérgicas van a enviar proyecciones a una región del hipotálamo fundamental, que es el área hipotalámica lateral, donde se producen unos neuropéptidos que son las orexinas. Estas orexinas son bien importantes porque son los que desencadenan el alertamiento o la vigilia. Y eso lo conocemos hace relativamente pocos años, ¿no? Entonces, cuando uno va a transitar al estado de sueño, lo que hace es que el sistema del BLPO, que son neuronas GABAérgicas, va a mandar esas proyecciones GABAérgicas a estos núcleos que están activos durante la vigilia, básicamente al hipotálamo lateral. El hipotálamo lateral envía sus proyecciones orecinérgicas a otras áreas, entre ellas el TMN, y núcleos distribuidos a nivel del tallo cerebral, como el núcleo del rafoide dorsal, el núcleo locus ceruleus, ¿no? Y estos núcleos que están activos siempre cuando estamos despiertos. Entonces, el sueño se produce por la inhibición de estos núcleos del alertamiento, resultado de la acción del GABA que producen las neuronas GABAérgicas del BLPO. De tal manera que cada noche que vamos a iniciar el sueño, este núcleo hipotalámico comienza a liberar GABA y comienza a suprimir la actividad de las neuronas que regulan el alertamiento. Entonces, esa es la manera, digamos, más simple por el cual podemos explicar que nos dormimos.
¿Cómo nos despertamos? De la manera opuesta. Las neuronas oretsinérgicas, que están en el hipotálamo lateral, que es un área que está cercana al BLPO, son los neuropéptidos excitadores que lo que van a hacer es suprimir la actividad de las neuronas GABAérgicas y entonces excitan al resto del sistema de alertamiento y eso favorece el despertar. Entonces, esto cicla cada 24 horas dependiendo de las necesidades de sueño y de vigilia del sujeto, ¿no? En el caso del insomnio, lo que se ha hipotetizado, porque en realidad no se conocen bien los mecanismos cerebrales que pudieran llevar a desencadenar el insomnio propiamente, pero de acuerdo a lo que sabemos de cómo se induce el sueño y que depende del GABA para que podamos dormir, y bueno, aquí una cosa que podría añadir es que los principales fármacos que se dan para el tratamiento del insomnio en la terapia farmacológica son las benzodiazepinas. Y las benzodiazepinas pues son agonistas de los receptores GABAérgicos, es decir, facilitan esta transmisión GABAérgica y entonces facilitan que el paciente pueda iniciar y mantener su sueño. Ya luego adelante platicaremos de las repercusiones o desventajas del uso de estos fármacos, pero finalmente tratan de imitar al mecanismo cerebral de inducción del sueño. Entonces, lo que se sugiere es que este mecanismo GABAérgico potencialmente esté debilitado en un paciente con insomnio. Se han hecho algunos estudios preclínicos en sujetos, en humanos, donde se han medido los niveles de GABA, no cerebrales propiamente, pero circulantes plasmáticos. Y se ha visto que en los pacientes que tienen insomnio, los niveles de GABA están reducidos. Y entonces esto ha llevado a sugerir a los investigadores que potencialmente un nivel de producción bajo de GABA podría ser la causa de que este paciente tenga insomnio. Esto se ha corroborado en modelos murinos donde se ha hecho medición con microdiálisis, que es meter una sonda en el área del BLPO, donde se produce la mayor parte del GABA para inducir el sueño, y medir la liberación y la cantidad de GABA que se produce. Y se ha visto que esta concentración también se reduce cuando los animales se mantienen en estado de alertamiento inducido, semejando un poco al periodo del insomnio. Entonces, la primera hipótesis es que el GABA, potencialmente el sistema de producción de síntesis de GABA en el BLPO estuviera afectado. Genial, bueno, es una información muy, muy compleja y precisa. Y a mí me gustaría que si tienen alguna duda los compañeros que están escuchándonos en esta transmisión, la hagan saber. Por ejemplo, nos pregunta Aide, esta pregunta dirigida a Yoali, ¿a partir de cuánto tiempo se considera insomnio crónico e insomnio agudo? Claro que sí. Bueno, hay dos factores que tenemos que tomar en cuenta para considerar si tenemos insomnio y qué tipo de insomnio, y es la frecuencia con la que se presenta, ¿no? Ya les decía yo que si es un eventual, pues no es un problema realmente de insomnio. Tenemos que tenerlo presente por lo menos 3 veces a la semana. Si yo estoy durmiendo mal o siento que mi calidad de sueño no es buena, más de 3 veces a la semana, esto ya estaría cumpliendo con el primer criterio, 3 veces a la semana. Y hablamos de un insomnio crónico cuando está presente 3 veces a la semana por lo menos 3 meses. Entonces, si ya supero este tiempo, ya consideramos que es un insomnio crónico. Y un insomnio agudo, pues ya les decía yo que menos de 2 semanas realmente no se considera todavía un problema de sueño, pero a partir de 2 semanas y justo hasta los 3 meses podríamos hablar de un insomnio agudo. Correcto. Desde el punto de vista del análisis de sueño instrumentado, es decir, una prueba de sueño, una polisomnografía, ¿cuáles serían los criterios para considerar que una persona en grupos, por ejemplo, infantiles y de adultos, se pueda considerar como un insomne? ¿Qué nos comentas? Claro, bueno, eso va a depender del tiempo que duerme el paciente, pero no solamente eso, hay que tomar en cuenta, tenemos que tener mucha claridad de que el insomnio es un trastorno subjetivo. Si el paciente refiere que la calidad de su sueño no es buena, si tiene deterioro diurno, si no descansa adecuadamente, esto también lo consideramos como insomnio, independientemente de las evaluaciones objetivas, como bien lo planteas con la polisomnografía. Entonces, nada más como para entender bien este punto, la polisomnografía es un estudio en donde registramos la actividad eléctrica cerebral, la actividad respiratoria, cardíaca y muscular durante 8 horas. Ya les decía yo que para el insomnio
Habitualmente el diagnóstico es clínico, es suficiente con hacer una buena valoración clínica de nuestro paciente. En algunos casos, mandamos a hacer el estudio de sueño y les voy a puntualizar en qué casos, pero por lo general no es necesario realizar el estudio. Ahora, si hacemos el estudio y nuestro paciente duerme menos de 6 horas, pues consideramos ya un problema de insomnio. Pero insisto, podría estar durmiendo más, inclusive en nuestro estudio, y si el paciente tiene una queja subjetiva de que no descansa, de cualquier modo se le tiene que ofrecer un tratamiento a este paciente. ¿Cuándo mandamos a hacer polisomnografías? Bueno, cuando en la consulta nos damos cuenta que el paciente tiene síntomas de otro trastorno de sueño, que sí se requiere diagnosticar con el estudio, que podría estar generando el insomnio. Por ejemplo, imagínense pacientes que tienen este trastorno de movimientos periódicos de las extremidades, que son pacientes que antes de quedarse dormidos presentan piernas inquietas, que es esta sensación muy incómoda en las piernas, como de ansiedad, calor, hormigueo, que les obliga a estarlas moviendo y que obviamente afecta el inicio del sueño. Una vez que el paciente se duerme, la gran mayoría de ellos van a tener estos otros movimientos que se van a presentar cuando ya estamos dormidos, movimientos de las piernas, y estos movimientos van a estar generando activaciones electroencefalográficas, manteniendo al paciente mucho tiempo en sueño ligero, evitando que duerma tanto en sueño amor como en sueño de ondas lentas lo necesario para su edad. Y entonces la sensación del paciente a la mañana siguiente va a ser, me tardé mucho tiempo en quedarme dormido y claro, por esta necesidad de estar moviendo las piernas, y una vez que me dormí, mi sueño fue muy superficial y me desperté muchas veces. Por supuesto, secundario a estos otros movimientos. De tal manera que si en la historia clínica mi paciente tiene síntomas de piernas inquietas y probablemente tenga estos movimientos de piernas, entonces sí le indico la polisomnografía. Otro caso, por ejemplo, son pacientes que tienen apnea de sueño, estos pacientes que hacen pausas respiratorias y que roncan. Los pacientes con apnea de sueño, habitualmente la queja principal es somnolencia durante el día. Pero existe un subtipo, ¿no? O un fenotipo que se quejan de insomnio. ¿Por qué? Porque su sueño es muy superficial y porque se están despertando mucho a lo largo de la noche a causa de estas pausas respiratorias y las desaturaciones en la oxigenación que las acompañan. Y entonces se quejan de insomnio. Si en mi historia clínica veo que el insomnio podría estar asociado a este trastorno respiratorio, también le indico la polisomnografía. Son dos ejemplos muy puntuales y son de los más frecuentes que vemos, porque en realidad, como les digo, casi no la utilizamos. Ahora, si yo le inicio un tratamiento a mi paciente, por ejemplo, un tratamiento cognitivo-conductual, el paciente lo sigue correctamente por el tiempo necesario en el que ya tendríamos que ver un cambio clínico y aún así en las consultas subsecuentes no presenta cambios, también está indicado realizar una polisomnografía para tratar de entender un poco más qué está pasando cada noche. Muy bien, pues miren, aquí hay otras preguntas, pero a mí me gustaría hacer, hasta ahora hemos definido lo que es el insomnio, cómo podemos explicar de alguna manera los mecanismos que están implícitos en la generación del mismo, cómo podemos hacer diagnóstico, ya lo dijiste, Yoali, con fundamento clínico, y en ocasiones cuando es justificado y hay comorbilidades especiales, hay que hacer una prueba específica, a lo mejor una polisomnografía. Ahora me gustaría que pudiéramos abordar cuál es la manera en que podemos tratar al insomnio desde un punto de vista multidisciplinario, porque habitualmente, y ustedes los que nos escuchan deben estar muy familiarizados en que si tienen insomnio o han tenido insomnio una vez, pues van corriendo quizás a pedir el apoyo de alguien que les pueda dar una pastilla y que con esta pretendamos que ya quitemos el insomnio. Malamente en muchas ocasiones colegas dicen, pues tómate un Rivotril, un clonazepam, cualquier otro benzodiazepina, no te va a pasar nada y lejos de podernos ayudar a controlar el problema, se puede llegar a complicar. ¿Cuál sería el abordaje? Y a ver si alguno de los dos me lo puede decir, más adecuado para poder empezar a identificar el problema y a tratarlo de la mejor manera. Por supuesto que los fármacos tienen que ser usados, son
un mal necesario a veces, pero ¿de qué manera los podemos emplear de una manera más inteligente que nos permita ayudar verdaderamente al paciente? ¿Quién quiere participar? Pues si quieren, hago un comentario. ¿Sí? Bueno, de entrada es importante mencionar y subrayar que el tratamiento de primera elección para insomnio, sobre todo cuando hablamos de un insomnio primario, ¿no? Es decir, que no es secundario a otro trastorno de sueño o trastorno psiquiátrico, tenemos que incluir una terapia cognitivo-conductual enfocada o orientada al insomnio. Bien dices que no, que a veces los fármacos son un mal necesario, cierto es, y a veces podemos apoyarnos de algún tratamiento farmacológico o inclusive fitoterapéutico para que el paciente pueda dormir un poco más rápido, ¿no? Es decir, que no se espere tanto a que la terapia cognitivo-conductual empiece a hacer efecto para que tenga un efecto inmediato. Pero lo que creo que es más importante de todo es que siempre tenemos que tener mucha claridad de que no podemos utilizar únicamente fármacos. Esto es como el punto al que yo quiero hacer mucho énfasis. Si utilizamos exclusivamente un fármaco inductor de sueño, ya sea, por ejemplo, como bien lo mencionabas, clonazepam, diazepam, cualquier benzodiazepina o estos otros fármacos no benzodiazepínicos que también están dirigidos a controlar el insomnio, o inclusive otros fármacos que si bien no están dirigidos para el insomnio, nos pueden dar somnolencia y nos pueden ayudar a quedarnos dormidos, como los antihistamínicos. Tenemos que tener mucha claridad de que si es lo único que utilizamos para el insomnio, en el momento en que nos lo retiren, más del 80% de los pacientes van a tener recaídas de insomnio, ¿no? Entonces, ¿es una solución inmediata? Sí, es una solución efectiva, por supuesto, me tomo una benzodiazepina y por supuesto que me quedo dormido en la mayoría de los casos. Sin embargo, no puede ser un tratamiento único, ¿no? Y tampoco podemos considerarlo como un tratamiento a largo plazo, porque a lo mejor alguien puede decir, bueno, pues no pasa nada, simplemente no me lo dejo de tomar nunca y ya está, ¿no? ¿Para qué me lo dejo de tomar si voy a recaer? Bueno, tampoco está diseñado este tipo de tratamientos para tomarlo de manera crónica, porque después de más o menos mes y medio, 2 meses, vamos a empezar a desarrollar cierta tolerancia, es decir, ya no vamos a responder igual al tratamiento farmacológico. Y lo más probable que suceda es que me aumenten la dosis o yo solo aumente mi dosis o inclusive termine combinando varios medicamentos para poder obtener el efecto que al principio me daba. Pero además también tenemos que tomar en cuenta que también de manera crónica estos fármacos van a hacer sí que me duerma, pero que me duerma exclusivamente en sueño ligero. Y ahí es cuando muchos pacientes llegan a la clínica de sueño. ¿Por qué? Porque nos dicen, oiga, yo estoy tomando este fármaco, sí me duerme, pero yo no siento que descanse y a la mañana siguiente me siento como si no hubiera dormido. Me siento igual que cuando me quejaba de insomnio y que no dormía verdaderamente, ¿no? Es decir, estoy cansado, estoy irritable, me duele la cabeza, ¿no? Tengo muchos problemas para realizar mis actividades. Entonces, realmente este paciente, aunque el fármaco lo esté durmiendo, pues no le está, el paciente no está obteniendo los beneficios del sueño que debería. ¿Por qué? Porque si lo consumimos el fármaco por periodos muy prolongados, lo que vamos a lograr es que el paciente solamente duerme en sueño ligero y vamos a borrar o vamos a reducir radicalmente tanto el sueño de ondas lentas, que es la etapa de sueño en la que descansamos, como el sueño MOR, que es la etapa de sueño donde se consolida la memoria, donde soñamos. Entonces, bueno, eso creo que es un primer punto que tenemos que siempre tomar en cuenta. El tratamiento farmacológico no puede ser un tratamiento único. Ahora, sabiendo esto, pues entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos iniciar un tratamiento cognitivo-conductual en el que trabajamos tanto con los hábitos y la conducta de los pacientes como con los pensamientos y las emociones que están relacionadas con el insomnio. Y sí, nos podemos acompañar a lo mejor de algún fármaco para que el paciente pueda empezar a dormir rápido y retirarlo más o menos en unas 2 o 3 semanas, que el paciente ya está durmiendo mejor, también con ayuda de la terapia cognitivo-conductual. Y bueno, si quieren, puedo profundizar un poco más en la terapia cognitivo-conductual. No sé si quieras agregar algo extra de los tratamientos, Fabio.
Solamente comentar que este uso crónico de las benzodiazepinas, como acabas de comentar, tiene este factor negativo, ¿no? Porque hay estudios que han mostrado que generan potencial adicción. Entonces el paciente se hace dependiente del uso de los fármacos y cuando los deja de consumir, pues tiene síndrome de abstinencia, ¿no? Y además, en pacientes adultos mayores, el consumo o la prescripción de benzodiazepinas, pues tiene el riesgo de que depende cuál sea la benzodiazepina que se le recete y la vida media de la misma, que pueden tener un efecto residual por la mañana, entonces estar somnolientos durante el día, y entonces sabemos muy bien que pacientes de esta edad tienen una alta frecuencia de caídas, justamente porque están sedados o somnolientos en la mañana, porque la benzodiazepina que piden para dormir, que además también es un error, porque algo que habría que comentar es que a veces los pacientes con insomnio o que piensan que tienen insomnio, como los adultos mayores, y quieren dormir 8 o 10 horas, pues es prácticamente imposible porque el sueño se va reduciendo conforme vamos envejeciendo y un anciano pues va a dormir en promedio 6 horas como máximo potencialmente. Y entonces si quieren dormir a las 10 de la noche y despertar a las 8 de la mañana, pues es prácticamente imposible. Y a veces los pacientes recurren con sus familiares para pedir ayuda y que el abuelito o la abuelita duerman las 8 horas que piensan que deben de dormir y se les receta una benzodiazepina. Y a veces esa benzodiazepina tiene una vida media larga, se levantan sedados, como ya comenté, y pueden tener riesgo de un accidente. En realidad estaríamos como que en contra de la fisiología natural de la duración del sueño en el anciano, al recetar benzodiazepinas de larga vida media, generan esos efectos de dependencia, de síndrome de abstinencia y de recaídas como efectos secundarios. Claro. Digo, es muy interesante ya abordar el tema del tratamiento. ¿Existirá ese fármaco ideal? ¿Qué características podría tener? Bueno, que induzca rápidamente y de forma segura el sueño, sí. Que preserve la arquitectura del sueño, esto es la estructura de los tiempos y porcentajes de cada etapa del sueño. Que mantenga el sueño y prevenga despertares repetidos en un periodo de 7 a 8 horas, también. Que no induzca efectos residuales a la mañana siguiente como hipersomnolencia diurna, que tenga pocas interacciones con otros medicamentos, que no produzca dependencia, ni tolerancia o abstinencia, que no produzca insomnio de rebote, muy importante, que sea seguro en caso de sobredosis y que tenga un bajo costo. ¿Conocen algún fármaco así? Me parece que es complicado decir que se pueda hacer, pero bueno, tenemos las otras herramientas. Y aquí nos está preguntando la psicóloga Iraide Rosales que si hay un paciente con insomnio, plantea un caso clínico. Si hay un paciente con insomnio y de base hay un trastorno psiquiátrico como trastorno limítrofe de la personalidad que no es tratado, ¿en qué momento es mejor intervenir con la terapia cognitivo-conductual para insomnio una vez que ya se ha recibido el tratamiento psicoterapéutico o se puede antes de recibir su tratamiento? ¿Qué opinas, Joal? Pues yo creo que podemos iniciar simultáneamente con ambos tratamientos. En estos casos, sí es muy necesario que el paciente se acompañe de un tratamiento psiquiátrico, ¿no? Nos están planteando un trastorno muy específico que definitivamente requiere un tratamiento farmacológico y psicoterapéutico. Y creo que es el caso de muchos trastornos neuropsiquiátricos, ¿no? Por ejemplo, pensemos en depresión. Ya les decía yo al inicio de la charla que pacientes que pueden tener insomnio tardío muchas veces está asociado a depresión. Es decir, estos pacientes que se despiertan en la madrugada y ya no pueden dormir, siempre tenemos que hacer una evaluación del estado de ánimo porque en muchas ocasiones está relacionado con un problema de depresión. Y la gente, pues, usualmente tiene menos resistencia de buscar ayuda para dormir que de buscar ayuda para su trastorno del estado de ánimo. Entonces, muchas veces llegan con nosotros sin un diagnóstico certero o sin un diagnóstico ya confirmado, pero tienen un problema de depresión e insomnio. Es un caso muy parecido al que nos plantean. Es importante en ese caso sí tomar un tratamiento dirigido específicamente para la depresión o en el caso que nos plantean para el trastorno límite de personalidad, pero simultáneamente hay que tratar el insomnio. También hay estudios que han demostrado que si únicamente tratamos el trastorno psiquiátrico sin meternos en la parte de sueño, el paciente va a responder más lentamente, va a tener menos respuesta tanto a tratamientos farmacológicos como psicoterapéuticos
A diferencia de si además del tratamiento para el trastorno psiquiátrico o neuropsiquiátrico, nosotros nos enfocamos también en la parte de sueño. Entonces, creo que podemos iniciar las dos terapias a la par, además de que recuerden que la terapia cognitivo-conductual para insomnio, pues no nos va a hacer un efecto inmediato. Entonces, es muy importante iniciarla esperando que en más o menos 2 semanas el paciente ya esté durmiendo mejor. Perfectamente. Está bien, perdón, es psicólogo Iraide Rosales, ¿cierto? Muy bien, aquí lo estamos viendo. Quisiera extender su pregunta, doctor. Perfecto. Tenemos también a la doctora Leisa, que anda por aquí, que nos pide, por favor, si es posible que profundices un poco en la terapia cognitivo-conductual para insomnio, al menos de una manera muy global. Claro que sí. No quise acaparar hace rato, de por sí estoy acaparando un poco el micrófono, pero bueno, sí, la idea de la terapia cognitivo-conductual se basa en la premisa de que el insomnio es un trastorno que tiene múltiples factores involucrados. Y entonces podemos, por ejemplo, darnos cuenta que hay factores que pueden desencadenar el insomnio y otros factores que pueden perpetuar el insomnio. Entonces, gran parte de la terapia cognitivo-conductual está enfocada principalmente en esta propuesta o este modelo teórico de las 3P, que se los explico rápidamente. El modelo teórico de las 3P nos trata de explicar por qué se presenta el insomnio en una persona. Y entonces, la primera P está relacionada con los factores que nos predisponen a desarrollar insomnio. Por ejemplo, ser mujer, tener una personalidad controladora, perfeccionista, ¿no? Ansiosa, fácilmente estresable, ¿no? Este tipo de personalidades, pues, nos ponen en más riesgo de desarrollar insomnio. Sin embargo, bueno, podemos ser así y no tener insomnio. Los factores que nos predisponen. La segunda P se refiere a los factores que precipitan este insomnio, ¿no? Por ejemplo, pues tengo un problema a lo mejor en el trabajo o voy a hacer un viaje o tengo un examen muy importante. Obviamente voy a dormir mal cerca de este día y probablemente 1 o 2 días después. Y esto es algo que todos vivimos y que no hay manera de controlar. Todos estos factores que nos van a precipitar el insomnio. En donde trabaja la terapia cognitivo-conductual es en la siguiente P, que son los factores perpetuantes. Cuando empezamos a dormir mal por cualquier evento alrededor nuestro, vamos a empezar a tener ciertas conductas y emociones que van a perpetuar el insomnio. Por ejemplo, los pacientes habitualmente se acuestan por muchas horas, permanecen muchas horas acostados en la cama despiertos, un poco con la idea de, como no dormí bien anoche, me voy a acostar más temprano para tratar de darle más oportunidad a mi cuerpo para dormir. Y esto termina siendo contraproducente porque como no pueden dormir, pues empiezan a generar mucha ansiedad alrededor de no poder dormir. Y esta ansiedad va a ser la causa directa de que realmente no puedan dormir, ¿no? O por ejemplo, pues compensar con una siesta. Dormí muy mala noche, entonces voy a compensar con una siesta hoy y esto va a afectar mi sueño de la noche siguiente, ¿no? De esa noche. Pero además también se involucran todos los factores cognitivos. Los pacientes comienzan a desarrollar una preocupación excesiva por el mal dormir y comienzan a tener muchos pensamientos intrusivos relacionados con su mal dormir, ¿no? Por ejemplo, no voy a dormir bien, mañana tengo que manejar muchas horas y entonces voy a estar muy cansado y no voy a estar al 100 en el trabajo y me van a correr y voy a empezar. Entonces empezamos con estos pensamientos intrusivos asociados a mi mal dormir que terminan generándome un estado de mucha ansiedad y de mucho estrés, principalmente en la noche. Habitualmente los pacientes con insomnio a lo largo del día están más o menos bien, pero cuando empieza a acercarse la noche, empiezan a pensar y a rumiar todos estos pensamientos de que no van a poder dormir. Es por eso que la terapia cognitivo-conductual pues se centra justamente en estos factores que perpetúan el insomnio, que son factores conductuales y factores cognitivos. Tenemos que hacer una terapia en donde trabajemos con los pensamientos del paciente y que trabajemos con las conductas o con los hábitos del paciente. Yo particularmente desde la primer consulta y tras haber hecho la historia clínica, ya conozco todos sus hábitos, sé qué hace antes de dormir, sé qué hace cuando no puede dormir, sé todo lo que pasa por su cabeza en las noches
Y entonces comienzo a darles algunas estrategias muy puntuales, primero cognitivas. A mí me gusta mucho trabajar primero, pues, de esta forma, ¿no? Entonces, les pido, por ejemplo, que no permanezcan mucho tiempo despiertos en la cama. Si se van a dormir y no lo logran, se tienen que levantar de la cama, salir de la habitación, hacer alguna actividad aburrida y regresar a la habitación hasta que se sientan otra vez aptos física y cognitivamente para intentar dormir, ¿no? De esta manera evitamos este condicionamiento de estar despiertos en cama, que es un condicionamiento de respuesta autónoma, y evitamos que el paciente comienza a generar más ansiedad por estar en la cama, sentir que pasa y que pasa y que pasa el tiempo y que no logra dormir. Entonces, este es un ejemplo nada más de algunas de las técnicas conductuales que trabajamos. Obviamente tenemos que mejorar higiene de sueño y aquí mucho ojo, muchas veces pensamos que higiene de sueño es el equivalente a terapia cognitivo-conductual y no es así. La terapia cognitivo-conductual contiene múltiples componentes y entre ellos pues sí viene toda la parte de psicoeducación que incluye la parte de higiene de sueño, ¿no? Entonces le pedimos al paciente que no se ejercite por la noche, que no tome activadores y que no utilice pantallas o equipos electrónicos por la noche para que no se active y no se alerte y permita la liberación natural de la melatonina y con esto todos los procesos bioquímicos de los que ya nos habló Fabio, ¿no? Y así como eso, pues le vamos dando al paciente estrategias muy puntuales conductuales y en las siguientes sesiones también empezamos a trabajar toda la parte cognitiva. Yo utilizo un diario de pensamientos en donde el paciente me pone algún pensamiento que se le cruzó por la cabeza relacionado con el sueño, ¿no? Y la emoción que este pensamiento le generó. Esa es como la primer tarea. Y más adelante empezamos a trabajar con estos pensamientos, a ver cuáles son pensamientos que son funcionales, cuáles son disfuncionales, cuáles son reales para empezar a quitarle el peso que tiene este pensamiento en relación con su problema de sueño, ¿no? Para empezar a reducir la ansiedad que cargan estos pensamientos relacionados con su mal dormir. Claro, bueno, como ven, la terapia cognitivo-conductual, y hay que decirlo, es la primera línea de tratamiento en el caso de insomnio crónico. Y estamos entrando en la recta final de este webinar. Les recuerdo que estos webinars que están realizados a través de la Sociedad Mexicana para la Investigación y Medicina del Sueño, el último miércoles de cada mes a las 7 p.m., siempre estarán cordialmente invitados. En el proceso de mes con mes, enviamos una lista de temas que les gustaría que tratemos y aquel que sea más votado es el que estaremos presentando en la siguiente sesión. Haremos lo mismo al finalizar esta sesión, pero tenemos que abordar otros temas importantes antes de despedirnos y contestar algunas otras preguntas. Por supuesto que la terapia farmacológica es más enfocada en términos de los últimos criterios de las asociaciones internacionales de sueño, sobre todo como un soporte para el insomnio agudo, ¿no? Y preferiblemente usar fármacos Z, que son estos derivados o parecidos a las benzodiazepinas, como el Zolpidem, que puede emplearse en el primer mes o hasta el tercer mes máximo de la presencia del insomnio agudo y que desde luego hay que, después de eso, si no se ha corregido el insomnio de una manera eficaz, se tiene que implementar un conjunto de otras medidas o quizás escalar el tratamiento a otro tipo de fármacos. Pero desde este punto de vista, Fabio, me gustaría tu comentario ya para el cierre relacionado al uso crónico de los medicamentos para el insomnio, cómo afectan el funcionamiento desde el punto de vista cerebral, cognitivo y funcional, y qué opinión tienes respecto a los últimos fármacos que han salido, por ejemplo, los antagonistas de receptores de orexinas. Sí, con relación al uso de las benzodiazepinas, pues ya explicaba hace un rato, ¿no? Que en realidad lo que van a producir, pues el paciente va a dormirse, yo diría que entre comillas, porque en realidad pues, es un efecto de sedación y como ya decía la doctora Joali, el uso crónico de estas benzodiazepinas no genera un sueño fisiológico, en realidad es un sueño superficial
y hay una supresión en el uso crónico del sueño profundo de la fase N3 y una desaparición evidente del sueño MOR o del sueño REM. Y esto a la larga tiene un efecto pues, en el desarrollo de procesos cognitivos complejos como el aprendizaje, la memoria, una repercusión en el deterioro cognitivo del uso crónico de las benzodiazepinas. Entonces, por eso, como comentabas, el uso de los fármacos Z se ha convertido en una alternativa, porque además tienen vidas medias más cortas, menos efectos residuales y hasta donde sea un poco efecto adictivo en ese sentido. Y los fármacos que tienen que ver con el uso de antagonistas del receptor de orexina es la otra hipótesis que existe acerca de cómo se puede generar el insomnio. Una es, como ya les decía, la primera es que el sistema de sueño esté abatido, es decir, el sistema GABAérgico esté a la baja y por eso el paciente no puede iniciar y consolidar el sueño. Y el otro es que el sistema de alertamiento esté exacerbado en su actividad, sobreestimulado. Y esta sobreestimulación del sistema de alertamiento va a depender básicamente de las orexinas, que son estos neuropéptidos que desencadenan hacia abajo, digamos, el circuito de activación para que estemos despiertos. Potencialmente estas orexinas han sido blanco para estudiar muchas otras conductas, pero entre ellas blanco para desarrollar fármacos que bloqueando su receptor permitan al sujeto dormir. Es decir, se bloquea el sistema de alertamiento, entonces produce el sueño, bloqueando los receptores de la orexina. El fármaco más utilizado actualmente, porque ya está aprobado por la FDA, Sí, se vende, se prescribe en Estados Unidos, no sé, en México creo que todavía no. no, El Suboxone es sí. uno de ellos, fue el primero de una serie de fármacos que son antagonistas del receptor a la orexina y que los estudios ya clínicos, los ensayos clínicos controlados, han mostrado que tiene una efectividad bastante buena en pacientes con insomnio y que puede ser la última, digamos, estrategia farmacológica para el tratamiento de esta patología, que es justamente atacar al sistema de alertamiento. Ahora, esta cuestión de la sobreestimulación del sistema de alertamiento también está asociada a otras cuestiones de desarrollo de otras conductas, por ejemplo, el uso de sustancias adictivas o de sustancias que generan procesos de adicción. Entonces, ahí hay que tener un poco de cuidado también en el uso de estas sustancias. Entonces, en el origen biológico del insomnio está el abatimiento del sistema de sueño a través de la reducción de GABA o la sobreestimulación a través de la liberación de orexinas, pero las dos son estrategias para atender el problema desde el punto de vista hasta ahora farmacológico. Muy bien, pues el tiempo ya se nos vino encima y tenemos algunas preguntas. Agradecemos la presencia de todos ustedes, a Eduardo Acosta, a Coral Benítez, muchas gracias, a Carmen Chacón, Montserrat Contreras, a Araide Rosales, a Rosa Arnelina, a Jacobo Alfonso, a Nayeli Sandoval, Rodolfo Espinosa, Ania Díaz, la doctora Leisa y a otros que nos acompañan, que no puedo leer su nombre. Muchas gracias. Tenemos una pregunta interesante. Dice, buenas noches. Se ha descrito la relación de insomnio post-COVID. ¿Existe alguna característica clínica específica para hablar de insomnio post-COVID, más allá de solo la temporalidad? ¿Qué opinan? Bueno, pues es un tema bien importante porque una de las cosas que se afectó mucho durante el COVID, no solamente por la enfermedad per se, sino por el aislamiento y todo lo que nos rodeaba socialmente, pues es justamente el sueño. Entonces el insomnio se disparó muchísimo, se calculaba, hicimos algunos estudios en donde se observó que ciertas poblaciones, hasta el 70% presentaban insomnio, imagínense eso, ¿no? Mucho tiene que ver, por supuesto, como decía, el aislamiento y la situación de estrés y de ansiedad que vivíamos, pero también ya está descrito este insomnio post-COVID, ¿no? Que es parte de un proceso crónico del COVID. En realidad no hay muchos trabajos que nos hablen como de otras características, además de la temporalidad. Son pacientes que tienen un cuadro de COVID. Mientras más en riesgo estuvieron, si estuvieron internados, etcétera, el impacto sobre el sueño pareciera que es mayor. Y bueno, pues los tratamientos en realidad tampoco hemos avanzado mucho a un tratamiento diferente al que usualmente utilizamos para pacientes que presentan insomnio por cualquier otra causa. Claro, sí, también hay marcadores
neurológicos, sobre todo en estudios de resonancia magnética funcional, en donde se observa en una serie que se realizó en Boston con pacientes que tenían queja de insomnio post-COVID, en COVID severo, que sobrevivieron. Se observó que había una hipoperfusión en regiones integradoras del sueño, especialmente en el hipotálamo lateral. Entonces, esa prueba puede ser o pudo significar como un marcador biológico específicamente para la afectación en la pandemia post o en el síndrome post-COVID. Tenemos otras preguntas. Nos pregunta Aide, que cree haber entendido que el insomnio era un evento proinflamatorio, y en este sentido nos pregunta cuál es el papel que tiene la alimentación en relación con el insomnio. ¿Alguien quiere opinar? No sé, Joali. Bueno, sí, más que el insomnio sea un problema asociado a un proceso inflamatorio, cuando no dormimos bien, ¿no? Que creo que justo Fabio fue el que comentó algo de esto, cuando restringimos de sueño a un modelo animal o cuando nosotros no hemos dormido bien, también ya se describió en humanos, hay un proceso inflamatorio, hay un aumento de citocinas proinflamatorias y disminución de citocinas antiinflamatorias. Y pareciera que tiene que ver con el tiempo total de sueño, porque, por ejemplo, en pacientes con apnea de sueño también lo podemos observar, ¿no? Entonces podemos asociarlo con trastornos de sueño en general, este proceso proinflamatorio. En cuanto a la dieta y los alimentos, pues no, yo no recuerdo algún estudio que muestre que alguna dieta en particular para el insomnio pudiera controlarlo como tal, ¿no? O pudiera reducir los marcadores proinflamatorios. Sin embargo, bueno, hablando particularmente de dieta, sí hay muchísima información de qué alimentos podemos comer, no necesariamente asociados al tema inflamatorio, pero sí hay mucha información respecto a alimentos que pueden promover el sueño, ¿no? O que pueden mantenernos más tiempo en sueño de ondas lentas. Por ejemplo, cenar proteína, la combinación de proteínas y grasas saludables, como aguacate, aceite de oliva crudo, aceitunas, y proteínas como una pechuga o alguna proteína vegetal también podría ser, aumenta el sueño de ondas lentas. Entonces, la calidad de nuestro sueño puede mejorar subjetivamente si dormimos más tiempo en sueño de ondas lentas. Hay algunos alimentos que han demostrado o no impacto sobre el sueño. Por ejemplo, el tema de la leche, que es uno de los que más se oímos de repente, de que tómate un vaso tibio de leche para inducir el sueño. Hay algunos estudios que demuestran un efecto ligero sobre la calidad de sueño, no así sobre el tiempo total de sueño, pero hay otros estudios que no han encontrado ninguna correlación. Esto respecto particularmente a los lácteos. Ahora bien, podemos consumir algunos alimentos que tengan un precursor de la serotonina, que también parece que podrían ayudarnos a dormir, ¿no? Como por ejemplo nueces, tortillas, ¿no? Que pudieran tener triptofano y que nos puedan ayudar a dormir. Pero bueno, hay poca información al respecto, son estudios difíciles de realizar. Lo que sí podemos también platicar al respecto es que los alimentos hipercalóricos o alimentos ultraprocesados sí que afectan nuestro sueño. Entonces, por ejemplo, comer alguna pasta, pan, cereales, ¿no? Pero cereales de esto ya saben, de cajitas de colores, afecta nuestro sueño por la cantidad de colorantes, por la cantidad de azúcar y de otros productos que ya se han visto directamente que sí pueden reducir la cantidad de sueño y la calidad de sueño. Entonces, una de las cosas que hemos iniciado, que hemos estado haciendo en los últimos años, es modificar también la dieta de los pacientes, ¿no? Por ejemplo, pues un paciente que tiene ansiedad y que tiene insomnio, pues reducir estas calorías por la noche, particularmente a alimentos muy dulces y con colorantes, que también se ha visto un impacto positivo en el sueño, o inclusive dietas restrictivas en el caso de algunos pacientes en particular, como los pacientes con trastorno del espectro autista o trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que en los dos casos tienen alteraciones del sueño muy importantes y en los dos casos, mejorando el sueño, podemos tener una mejoría clínica. Por ejemplo, los pacientes con trastorno del espectro autista, si nosotros logramos que el paciente duerma mejor, van a tener cambios
en su conducta social, en su agresividad, y los niños con TDA también van a tener cambios en sus capacidades ejecutivas y particularmente también en su conducta, en su hiperactividad. ¿Y cómo logramos que duerman bien? Bueno, pues con muchas estrategias conductuales, algunas veces con melatonina, pero puntualmente, y por lo cual viene al caso con la pregunta, modificamos su alimentación. Reducimos, por ejemplo, gluten, ¿no? Reducimos colorantes, azúcares, harinas hiperprocesadas, y todo eso va a tener un impacto muy positivo. También a veces algunos estudios han demostrado que ayudarnos con algunos suplementos también puede tener impactos positivos. Por ejemplo, de los que más se conocen es el omega, ¿no? Utilizar omega en pacientes con TDAH también mejora su sueño y también mejora su comportamiento, o utilizar algunos minerales como el Magnesio. zinc o como el magnesio. El lisinato de magnesio es el que nos relaja muscularmente y también puede promover el sueño. Claro, bueno, tenemos varias preguntas más que vamos a tener que dejar en el tintero y les queremos proponer una segunda parte porque nos están preguntando qué hay de la herbolaria relacionada con el manejo del insomnio. Podríamos decir qué hay de la acupuntura, qué hay del mindfulness, qué hay de la neuromodulación cerebral. Podemos hacer un capítulo de estos webinars relacionado con las otras alternativas terapéuticas, si les parece. Pero el día de hoy hemos llegado al final de nuestra transmisión. Queremos agradecer la presencia. Hemos tenido una participación muy buena esta noche. Desde México hemos transmitido para todos ustedes y a nombre de la Sociedad Mexicana para la Investigación y Medicina del Sueño, queremos invitarles a que se añadan a esta serie de webinars. Les recuerdo, el último miércoles de cada mes a las 7 de la noche, hora del centro de México, y estaremos informándoles, de acuerdo a la encuesta, qué otro tema quisieran que pudiéramos hablar este panel de expertos reconocidos nacional e internacionalmente. No me queda más que agradecer su presencia y pedirles que no se vayan, porque vamos a obsequiarles un libro a todos aquellos que, bueno, algunos de ustedes que estuvieron aquí atentos, escuchando las excelentes opiniones de nuestro panel de expertos. Muchas gracias y no se vayan.